Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más desde la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy tenemos con nosotros dos invitados. El joven Dani Ruiz, joven economista egresado de la Universidad Santiago de Cali, quien hace parte del colectivo Piensa Verde y quien tuvo presencia en la marcha patriótica que se acaba de realizar en Bogotá los días 21, 22 y 23 de este mes. Buenas noches, Dani. Buenas noches, José Alberto. Y está con nosotros el periodista Luis Alfonso Mena, quien además es académico, docente de la Universidad Santiago de Cali y director del periódico Paréntesis, periódico virtual y periódico en papel. Aquí lo tenemos. Ya más tardecito nuestros camarógrafos nos lo enfocarán de mejor manera. A ellos dos los hemos invitado, a Dani como militante, digámoslo así, del colectivo Piensa Verde, que es una iniciativa política juvenil de jóvenes egresados y a punto de terminar de varias universidades de la ciudad de Cali, y a Luis Alfonso, en tanto que ejerce el periodismo desde una mirada independiente, desde una mirada alternativa. Y les hemos pedido a ellos que nos acompañen para que conversemos de cara a ustedes sobre el significado político, social y simbólico que tiene lo que se ha denominado la Marcha Patriótica, el acontecimiento que en la última semana, según las fuentes periodísticas, aglutinó en Bogotá a más de 30.000 colombianos, representantes de los más diversos rincones del país y de las más variopintas organizaciones indígenas, campesinas, obreras, estudiantiles, sociales, comunitarias, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, Dani, usted estuvo en Bogotá. Sí, estuve los 3 días, primero y segundo día, 21 y 22, la presentación de la marcha como movimiento y la instalación de las mesas metodológicas que tienen varios frentes con los cuales pretenden abarcar el movimiento en sí, su propuesta global hacia la generación del movimiento político Marcha Patriótica. Cuando usted y el colectivo al que pertenece decidieron tener presencia, ¿qué los animó? ¿Qué los animó a ir allá, a estar, a conocer, a integrarse? Nos animó primeramente conocer las nuevas propuestas políticas que se vienen dando en Colombia, principalmente esta porque es una propuesta política independiente, que no viene de ningún partido en sí, sino viene más bien de la generación de una inconformidad de muchos sectores sociales y estudiantiles y económicos de Colombia. Entonces nos pareció una muy buena propuesta en ese sentido. ¿El colectivo Piensa Verde está integrado al Partido Verde? Sí, no? hace parte los integrantes como militantes del Partido Verde, más no Piensa Verde en su conjunto del partido. O sea, es un colectivo que sus militantes hacen parte del Partido Verde, pero Piensa Verde como tal es un actor, se podría decir, como una parte de las juventudes del partido. ¿Y ustedes en el Piensa Verde, los jóvenes que están integrándolo, de qué universidades son? Hay de todas las universidades: la Universidad del Valle, el ICS, la Javeriana, San Buenaventura, Santiago. O sea que no solamente son de universidades públicas, son de todas las universidades. Hay de públicas y privadas. Perfecto. Luis Alfonso, usted que es periodista y que siempre tiene el ojo visor para tratar de mirar la contracara de la noticia, del hecho periodístico, ¿qué lectura hace del significado político y social que tiene para la Colombia de hoy la marcha patriótica que acaba de ocurrir y que acaba de darse en Bogotá? Bueno, José Alberto, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mire, yo creo que aquí hay que analizar dos elementos: un elemento político organizativo
y un elemento filosófico. Desde el punto de vista de lo político organizativo, creo que hay una gran innovación en esta propuesta de la Marcha Patriótica, porque su configuración es a partir de la base social, es a partir de organizaciones sociales, populares, comunitarias, del barrio, de la comuna, del corregimiento, de la vereda, de la base estudiantil, de la secundaria, del bachillerato, de la universidad. En ese sentido, hay una gran confluencia de organizaciones sociales. Y creo que ese es un punto de partida fundamental que empieza a trazar una ruptura frente a la organización política tradicional, no solo en la izquierda, sino en los partidos políticos. Aquí no nos encontramos frente a un conjunto de organizaciones políticas que se ponen de acuerdo para hacer un congreso, sino a un conglomerado, una conjunción de fuerzas sociales que dicen: vamos a discutir nuevas fórmulas de buscarle solución a los problemas del país. De modo que allí hay un elemento de organización y político muy importante, que procura desjerarquizar la organización política y que parte de fundarse en la base, de nutrirse de la base. Y en ese sentido hay una horizontalidad en el ejercicio de la política muy importante. En segundo lugar, desde el punto de vista de lo que yo llamo lo filosófico, hay una serie de elementos claves. En primer lugar, la declaración política de la Marcha Patriótica se propone una nueva forma de sociedad. Yo creo que eso es fundamental. Ninguno de los partidos de izquierda en este momento, ni el Polo Democrático, ni progresistas, la decisión reciente del Polo Democrático, ni el Partido Verde, se proponen un cambio fundamental, o por lo menos no lo plantean de esa manera, de modelo de sociedad. Y en ese sentido, la declaración política de la Marcha Patriótica plantea una ruptura frente al capitalismo. Yo creo que allí hay un elemento filosófico, hay un elemento ideológico muy importante. En segundo lugar, esta propuesta recoge un clamor de numerosos sectores sociales. Es probable que no urbanos, pero sí de numerosos sectores rurales y de intelectuales y de gente que está pensando la política y que considera que este país necesita parar la guerra. Entonces, a partir de allí hay una posición clave, determinante, que parar la guerra. La solución en Colombia no es seguir alimentando, echándole leña a la confrontación. Hay que buscar los mecanismos para que la guerra cese. Esa es la solución estructural de los problemas de nuestro país. Entonces se plantea abrir unos escenarios. No le teme. Yo digo en el análisis que colgué en mi blog, al que usted hacía referencia, el blog del periódico Paréntesis, que es un movimiento valiente. ¿Por qué? Porque a pesar de la estigmatización de que ha sido objeto, frenteó al establecimiento y a toda la prevención y a toda la maledicencia que se irrigó y reunió, yo no digo que a 30.000 personas, yo creo que había más de 50.000 personas, porque esa plaza de Bolívar estaba llena y hubo 3 marchas. Nosotros tuvimos enviados especiales a Bogotá, nuestro periódico, que aunque un periódico alternativo, que lo hacemos con las uñas, etcétera, pudo mandar 2 enviados especiales a hacer ese cubrimiento. De modo que allí hay un segundo factor muy importante, el considerar que la solución a los problemas del país tienen que pasar necesariamente por una negociación política del conflicto armado y social que vive Colombia. Y en tercer lugar, desde el punto de vista ideológico y filosófico que le planteo, es un movimiento al que no le da miedo decir que va por una segunda independencia, que se declara partidario de los procesos sociales y políticos que hay en los demás países de América Latina, que en realidad se está integrando a todos esos procesos y no le teme. Las demás organizaciones políticas nuestras, incluidas las de la izquierda, parecen autistas, endógenas, todo hacia adentro. No queremos mirar hacia afuera de pronto para que no los estigmaticen. En este movimiento no se teme a la palabra, al nombre de Bolívar, a la palabra bolivariano, a la palabra solidaridad internacional, al internacionalismo. Y fíjese que reuniendo esos 3 elementos ideológicos y filosóficos que le planteo, está postulándose como una organización de nueva izquierda que recoge elementos de la historia de nuestro país y que se plantea como gran objetivo la transformación social de nuestro país. Dani, usted acaba de escuchar el análisis de un periodista que, mirando en perspectiva el significado político y social y simbólico
de este movimiento, está diciendo tres cosas fundamentales, que está proponiendo una ruptura del modelo social, que está proponiendo que hay que definitivamente parar la guerra, que hay que entrar a un escenario de negociación, y tercero, que hay que refundar el país. Más o menos en síntesis es lo que le está diciendo. Usted, que hace parte de este movimiento, de estos colectivos que están tratando desde la juventud de repensar el país que les toca vivir, ¿qué responde frente al análisis que hace el periodista? Me parece que es acertado, pero también faltan elementos como es que la marcha en sí propone la salida política del conflicto. Esto lo estigmatiza aún más, pero genera un elemento clave dentro del Estado colombiano que no se ha tenido en cuenta, porque además lo dice el gobierno, que faltan elementos que no se saben cuáles son para llegar a una salida política al conflicto. La marcha patriótica recoge este sentir de que se necesita una salida política al conflicto, que además rechaza el modelo en el cual está inmerso Colombia, que es el modelo neoliberal, rechaza sus políticas, principalmente la megaminería y el Tratado de Libre Comercio que se acaba de implementar, y en el cual vienen propuestas otra serie digamos así, de cosas que se ven inmersas dentro del Tratado de Libre Comercio, como es la ley Lleras, que también afecta la libre expresión en nuestro Estado. Si podemos ver que es una propuesta mucho más amplia, además que tiene en cuenta a los que no son tenidos en cuenta en los demás movimientos políticos, y que dentro de su fundamento está, no solamente tiene un afán electoral, sino un afán en el cual es inclusión, principalmente de base, de organizaciones Dani, y de sociedad. ¿Puedo preguntarle a usted, en el año 85, cuántos años tenía? ¿Si ya había nacido? Sí, ya había nacido. ¿Cuántos años tenía? Tenía 5. 5 años. O sea, a usted le tocó de niño el surgimiento, persecución y exterminio de un movimiento político que se llamó la Unión Patriótica. Claro. O sea que no era joven, era un niño todavía. Pero hoy, con este movimiento que comienza a surgir ahora, ya hay voces de analistas que comienzan a hacerlo equivalente y dicen, aquí está surgiendo una nueva Unión Patriótica, y de alguna forma cuando lo dicen no lo están planteando para señalarlo como un fenómeno político nuevo e interesante, sino como la repetición de una apuesta que el grupo guerrillero FARC hizo en la década del 80, y que fue el gran justificante para que la máquina de la muerte exterminara a gran cantidad de compatriotas que eran militantes o dirigentes de ese movimiento. Usted, que hoy está de cara a esta dinámica, me imagino que ya han discutido este tema. ¿Qué piensan ustedes? Esas voces que comienzan a decir que ahora la marcha patriótica es una nueva unión patriótica con otro ropaje, ¿usted qué dice como joven que está buscando esa militancia? A mí me parece que recoge cierta ideología de lo que fue la Unión Patriótica. También quiere alcanzar el reconocimiento de los que hacen parte del conflicto, principalmente de la guerrilla, como un movimiento insurgente, o sea, que se le declare como la insurgencia y el estado de beligerancia que no se le reconoce. Con eso también se quiere reconocer que hay presos políticos en Colombia que no son reconocidos por el Estado, pero que ellos sí se ven unidos en organizaciones como presos políticos, y que ellos hacen parte de la marcha patriótica, y esto es fundamental para acceder o llegar a una salida política al conflicto colombiano. Aquellos periodistas o aquellas voces que están diciendo, hoy por ejemplo yo venía escuchando ahora antes del programa que hay afirmaciones que dicen que más de 2.000 millones de pesos costó la financiación de la movilización que se hizo en Bogotá, y que esa plata no podía salir de organizaciones populares, comunitarias, sociales, sino que tenía que haber un gran financiador, y concretamente se está hablando de que el gran financiador eran las FARC. ¿Usted qué dice frente a ese tipo de versiones de prensa que comienzan a circular?
Yo creo que es una vez más la estigmatización del gobierno hacia un nuevo movimiento político, principalmente hacia la izquierda, que siempre ha estigmatizado con hacer parte de la guerrilla. No me parece que esté financiado, no lo creo que esté financiado, además no conozco la financiación del movimiento. Hagamos el ejercicio. ¿Usted cómo se financió para viajar a Bogotá? ¿Sus compañeros recogieron alguna cuota? ¿Cómo hicieron? Principalmente nos unimos con parte de lo que se conoce como la izquierda liberal en marcha, que es la parte que lidera Piedad Córdoba. Ella daba un financiamiento principalmente en el transporte y en el hospedaje, lo demás corría por cuenta de uno, o sea, por parte de cuenta mía tuve que financiarme el transporte dentro de la ciudad y mi alimentación, eso corrió por parte mía. Luis Alfonso, usted que sigue de cerca todo este mare magnum de la violencia colombiana y de la estigmatización política que muchos sectores de la población colombiana han vivido históricamente, frente a las preguntas que se le hacían a Piedad Córdoba, bueno, usted está de alguna forma validando o dándole patente a la combinación de todas las formas de lucha, y cuando ella se enoja y ella dice que no, que se debe respetar la capacidad de convocatoria de organización popular, que es un poco a lo que usted hacía referencia en su intervención. ¿Usted qué le dice al ciudadano común, es decir, a esa mujer, a ese señor jubilado, a ese estudiante, a ese joven, a ese trabajador que no está organizado, pero que está siendo testigo de este tipo de acontecimientos frente a ese tipo de informaciones que comienzan a girar? Bueno, yo creo que lamentablemente vivimos inmersos en una dictadura mediática, lo hemos denunciado en múltiples oportunidades. Hay un discurso único, un discurso hegemónico desde los grandes medios masivos de comunicación tradicionales, y eso es lo que se ha visto también tanto en la parte preparatoria de la marcha patriótica como posteriormente. Pero fíjese usted que hay un elemento interesante, y es que no han podido presentar pruebas. Yo imagino que desde la órbita del establecimiento, desde la órbita del gobierno y de sus diferentes aparatos, procuraron por todos los medios encontrar pruebas. A lo único que pudieron recurrir inicialmente fue a los famosos computadores de Reyes y de los otros dirigentes de las FARC muertos hace ya varios años, y tuvieron que recurrir a ellos para decir que desde hace 2 o 3 años ya ellos estaban dando la orientación de lo que apenas se hizo ahora. Y la última prueba que pudieron mostrar, entre comillas, fue un video de solo 45 segundos, que los medios en su estructura noticiosa, en su agenda mediática, presentaron como si ya fuera la gran prueba, porque el actual comandante de las FARC decía, o uno de los líderes de las FARC decía, que utilizaba el término patriótico y el término bolivariano. Esas fueron todas las pruebas. Realmente, la verdad es que las organizaciones sociales, políticas y populares que hicieron parte de esta congregación en Bogotá, pues hicieron múltiples actividades. Yo fui testigo de eso porque los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad del Valle, de la Universidad de Santiago de Cali, solicitaron a las organizaciones sindicales de profesores de la universidad ayuda, y estas prestaron esa colaboración para poder que ellos se movilizaran, y creo que en la mayoría de los casos eso fue lo que se presentó. Pues yo respondiendo a su interrogante en relación con la sociedad, yo creo que hay que decirle a la sociedad que debemos ingresar en un momento de mayor madurez política, que sería absolutamente lamentable repetir la experiencia de hace 28 años, cuando en 1984 había un proceso de negociación de las FARC con el gobierno de entonces, y es en ese momento en que surge la Unión Patriótica. No se pueden equiparar las dos experiencias, aunque se nutre una de la otra. Y puede que haya similitud en planteamientos, porque los problemas de fondo continúan y las soluciones estructurales que se plantea la Unión Patriótica no se han dado.
pero son momentos históricos distintos. Yo confío en que no se repita ese holocausto que condujo a la desaparición de la Unión Patriótica, en el que había todos los días asesinatos y masacres de militantes de la Unión Patriótica y de líderes de esta organización política, en una confluencia de paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado para desaparecer esta experiencia política. Creo que tampoco la guerrilla puede cometer los mismos errores que cometió en aquella oportunidad, y además confío en que haya una madurez en el ejercicio de la política por parte de nuestra sociedad que la conduzca a tener una actitud distinta frente a este nuevo movimiento. Yo creo que la gran cantidad de personas que se congregó, lo estábamos viendo ahora en los pregrados que ustedes tienen, en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue en donde se congregaron, esta cantidad de personas no se reúne fácilmente, tiene que haber una enorme respuesta. Yo creo que allí se está expresando, después de 28, 29 años, un resurgir de la indignación y un acto de valentía para asistir en masa a la capital de la República, a pesar de la estigmatización que se vivió, para reclamar y para indignarse y para decir, vamos a formar un nuevo movimiento político y social. Y me llama la atención, Luis Alfonso, y quiero que usted nos ayude a mirarlo, y tú, Dani, no hubo ningún tipo de asunto, enfrentamientos, no hubo disturbios, no hubo destrozos. Es decir, como usted lo dice, había mucha seriedad en los que estaban allí, estaban apostando, porque estamos aquí haciendo presencia y enviando un mensaje, pero nadie iba con el propósito oculto de aprovechar el río revuelto y hacer vagabunderías. Sí, yo creo que de eso se trata, de reivindicar el derecho al ejercicio de la política. José Alberto, de reivindicar el derecho a la calle como escenario de la política, ¿no? Y es un derecho constitucional y legal que tenemos que reivindicar. Y por eso planteaba al principio, cuando hablaba de los elementos que caracterizan a este movimiento, y es que desde la base se empieza a generar un movimiento político social que se plantea unas nuevas dinámicas y unas nuevas filosofías con un objetivo: transformar el modelo económico y social de nuestro país. Bueno, pero podríamos darle, en gracia y discusión, jugando yo aquí de abogado del diablo, algún reconocimiento al hecho de que las fuerzas militares y policivas del Estado tampoco arremetieron contra los manifestantes, contra los congregados, y aunque hubo mucha mala prensa, llamémoslo, previa al acontecimiento, al final pareciera que también los estamentos policivos y militares entendieron, y el alto gobierno, que había que respetar esa manifestación popular. En parte sí, pero en parte también yo creo porque tampoco era conveniente, como en otras oportunidades, como con el movimiento estudiantil, reprimirlo. En esta parte el Estado brindó una cierta garantía, si se puede llamar así, de tener seguridad o acortonamiento al lado y lado de la manifestación, pero yo creo que más que ellos empezar o provocar, lo que esperaron era que se dieran ciertos tipos de actos que se han venido dando dentro de estos tipos de movimientos sociales, como es los explosivos o las papas, como son conocidas, y que esto generara de una vez el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. Pero eso no ocurrió. Además, porque esto para mí depende también de un elemento, y es que los que iban dentro de la marcha se sentían parte de la marcha, o sea, se sienten incluidos dentro del movimiento como tal, y ya habían participado no solamente como manifestantes, sino como hacedores en sí del movimiento. Dentro de las mesas, todas las personas que asistieron al centro de convenciones podían ir a las mesas que estaban definidas en varios ítems metodológicos: el conflicto, la mirada internacional y otros tipos de la construcción de las políticas dentro del partido, lo que se vislumbra como el partido. Entonces esto lo que genera es inclusión dentro de ellos y pertinencia, y esto hace que ellos no busquen o no estén ahí solo por irse a manifestar
o por solo hacer presencia dentro de la marcha. Todo tipo de movimiento de esta naturaleza tiene una base social fuerte, organizativa, sindicatos, cooperativas, asociaciones, etcétera. Pero hay en esas organizaciones un grupo de personas que hacen, llamémoslo, la dirigencia simbólica también y la capacidad de convocatoria, como por ejemplo lo es Piedad Córdoba. Pero además de Piedad Córdoba, díganos usted, que está desde Cali, que es la provincia, ¿quiénes son como esos dirigentes, esos 4 o 5 dirigentes individuales que de alguna forma han logrado ganarse la confianza de las organizaciones que están en torno a este movimiento patriótico? Principalmente dentro de la marcha, lo que no se quiere generar es el caudillismo, pero de todas formas hay una cierta de personas que están dentro de ellos y que pueden así decir lideran el movimiento, como son Piedad Córdoba, Gloria Cuartas, el movimiento estudiantil principalmente representado con la Federación Estudiantil Universitaria, y estos integrados también con organizaciones de base como lo son los campesinos, los desplazados y muchos sindicatos que hacen parte en sí de la marcha. Esto en sí es un conjunto, pero las cabezas visibles podrían ser Piedad Córdoba, el movimiento estudiantil, y Gloria Cuarta, y algunos tipos de personas como son el Partido Comunista Colombiano y sindicatos principalmente. Ya. Y a propósito de lo que dice Dani, Luis Alfonso, las versiones desde la derecha y desde algún sector de la prensa que señalan que este es el resultado de una estrategia de las FARC para hacer política o comenzar a hacer política de cara a una posible negociación del conflicto, ponen como sintomático el hecho de que el Partido Comunista Colombiano haga parte de todo este movimiento colectivo que ha generado la marcha patriótica. Usted ya dijo que usted creía o esperaba que hubiera madurez política tanto desde la sociedad organizada como desde las propias FARC de cara a lo que debe ser el futuro del conflicto colombiano en su resolución. ¿Qué lectura le hace usted a la presencia del Partido Comunista Colombiano y a esas voces que la señalan como la demostración, el botón de muestra de que esto sí está ligado a las FARC? Bueno, mire, yo creo que la presencia del Partido Comunista, como de otras organizaciones políticas que se plantean un cambio estructural de la sociedad colombiana, es lógica, porque este es un movimiento político-social que busca un cambio estructural en el país. La izquierda colombiana en este momento está en diáspora, es decir, hay una dispersión, hay una excisión muy fuerte. Yo creo que hay alrededor de 6 grandes bloques dentro de lo que hace 4 o 5 años era la izquierda colombiana. Del polo surgió un gran sector del Partido Verde, después progresistas, ahora la Marcha Patriótica, hay otra confluencia de fuerzas sociales y políticas que es el Congreso de los Pueblos y la Minga Indígena. De modo que mire usted que allí estamos en presencia de 5 o 6 bloques dentro de la izquierda. Pero la característica interesante en este momento, desde el punto de vista del análisis político, es que esa diáspora y esa dispersión no se está viendo como un elemento reflejo de la condena histórica a la que estaría sometida la izquierda, porque siempre está dividida, sino que se está viendo como una división creadora, que puede conducir a un decantamiento y a un posterior reagrupamiento de todas esas fuerzas políticas. En ese sentido, entonces, yo creo que es entendible y es lógico que las organizaciones que tienen unos planteamientos filosóficos, ideológicos, de cambio estructural de la sociedad, de lucha por un nuevo modelo social, de ruptura con el capitalismo, de solución política al conflicto armado y de solidaridad internacional, de reconocimiento de todos los procesos sociopolíticos que se ven en el continente y de inscribirse en ese proceso continental, confluyan allí. Yo creo que es lógico, que es entendible. Lo que le estoy planteando es que hay un reagrupamiento, no solo desde el punto de vista de la pluralidad social, sino desde la identificación política. Bueno.
Esta conversación está muy interesante, pero por favor tomen agüita, yo voy a un compromiso comercial y ya continuamos hablando sobre la marcha patriótica con Daniel Ruiz y Luis Alfonso Mena. Ya regresamos. ¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN, formamos y producimos por Colombia. Daylight come and me don't want go home. Jason Derulo. La vida no vale nada. Tu vida y la mía valen igual. La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Sí. Viva la vida, todos con el mismo corazón. Viva la vida. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. Bien, Luis Alfonso decía ahora antes del corte que esta convocatoria era de alguna forma el resultado fructífero, ¿por qué no?, de una división creativa que había en la izquierda colombiana en los últimos años y que esa división creativa estaba generando este tipo de frutos. La pregunta que surge ahora, Dani y Luis Alfonso, es ¿y cómo ven ustedes la posición que asume el Polo, los progresistas y el propio Partido Verde como organizaciones políticas ya más o menos identificadas desde la orilla no oficial frente a esta nueva convocatoria? A mí me parece que muchos de ellos lo que temen con la marcha es que muchas de esas personas que se identifican con ellos por algunos principios, principalmente los de la inclusión, los de generar nuevos líderes y de verse representado de verdad en las personas que están electoralmente elegidas, podrían irse hacia la marcha patriótica, porque es un movimiento que no se genera en el caudillismo o no genera en verse representado en unas personas que ya existen o que ya tienen un nombre político, sino busca en sí generar nuevos movimientos y nuevas personas, nuevos líderes dentro de la sociedad. Esto genera en ellos una cierta prevención
y para mí no debiera ser así. Además porque esto es más incluyente, no es solamente que es ideológicamente la marcha patriótica de izquierda, hay muchas personas que no son consideradas de izquierda que están dentro de la marcha y que se ven representados en el discurso y en lo que se nombra y en lo que ellos prometen llegar a ser. ¿Y usted coincide, Luis Alfonso, que va a haber, llamémosle, un salto de barca del Polo, del Progresistas, del Partido Verde a este nuevo movimiento que comienza a surgir? Creo que es inevitable y creo que hay una confluencia de muchos militantes de estas otras organizaciones en la marcha patriótica. Y creo que el Polo se equivocó nuevamente porque expidió una resolución aprobada por mayoría de su Comité Ejecutivo Nacional diciendo que saludaban a la marcha pero que no participaban. Pero por el temor en la dirección de este partido político a que se les desconozca a ellos como partido. Y está corriendo el riesgo el Polo de quedarse con un cascarón y de que lo que realmente nutre a un partido político y sobre todo a un partido de izquierda, usted lo sabe, son las bases sociales. Se está corriendo el riesgo de verse el partido oficialista. Claro, de la izquierda. Un partido oficial, ellos están cuidando, con todo ese mi análisis, y con todo respeto pues de la militancia del Polo, están cuidando mucho su cauda electoral, pero esa no es la esencia de un partido de izquierda. Un partido de izquierda se nutre, se funda en el movimiento, en la acción dialéctica. Por eso creo que este movimiento parte de un acierto y es su misma denominación, porque la denominación de marcha es inédita y significa que está en permanente movimiento, y por eso el concepto de movimiento tiene que ser reivindicado no como una cosa estática, lo cual sería contradictorio, sino en términos de su flexibilidad. Y yo creo que allí hay un error político del Polo Democrático. Yo creo que además esta confluencia de organizaciones sociales y políticas está demostrando que la izquierda no se puede quedar en el parlamentarismo. Correcto. Que es en el plano, en el escenario en que se ha quedado en una buena medida el Polo Democrático. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en el debate que se generó el 9 de marzo entre el alcalde Petro y el senador Robledo del Polo, Robledo siempre le reclamara a Petro que él no tenía nada que ver con los movimientos sociales que estaban impulsando la protesta contra el Transmilenio, como si eso fuera un delito. Claro. No, es que los parlamentarios de izquierda están en su derecho y en su deber de representar a la sociedad, también en su movilidad, también en su protesta social, y no quedarse en el estrecho recinto del Capitolio. Bueno, y ahora yo les hago otra pregunta. A usted, Dani, que seguramente tuvo que ver en los movimientos estudiantiles del año pasado, que cogieron muchísima fuerza y que marcaron definitivamente un quiebre también en la conducta de la manifestación colectiva, de la protesta colectiva, cuando por primera vez en muchos años los propios estudiantes fueron capaces de ser proactivos y romperle los esquemas a la represión policiva y militar y a la, ¿por qué no a la represión mediática que había? De que salir esa muchachada en las calles era un peligro, eran las zonas seguras, cuando ustedes terminaban haciendo los llamados abrazatones y besatones y cosas de estas, como una manera de decirle a la sociedad: nosotros tenemos capacidad de apropiarnos de la calle, de poner a hablar al país de nuestras reivindicaciones, pero no por eso tenemos que terminar en desmanes y en situaciones inaceptables. Esto sirvió de germen de aprendizaje para lo que ocurrió ahora en esta marcha, que no pasó nada que haya que lamentar. Yo creo que en parte sí, se aprendió y además se generó esa conciencia de que se puede marchar y se puede volver a reivindicar la marcha social como un espacio en el cual se pueden mostrar los pensamientos, mostrar esa inconformidad o esa indignación que se tiene por muchos de las políticas y de muchas de las acciones gubernamentales que tienen, y se puede volver a generar ese tipo de pensamiento crítico que se ha perdido dentro de la sociedad colombiana, y es volver a manifestarse e incluirse dentro de espacios en los cuales no se quede solo en lo reactivo, sino se pase
a un plano más propositivo y de acción. Y también ustedes han sido de alguna forma inspirados en el movimiento Indignados, europeo, chileno, americano, de Wall Street, donde se ha demostrado que la gente hasta en los bares bailando y haciendo mímica estaba protestando. Claro, esto es fruto de una inconformidad global hacia un sistema en el cual mucha gente se siente agobiada o no se ve representada y excluida. Esto nace de ese sentir que si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Pero de una forma inteligente, de una forma distinta, y en la cual, en vez de generar rechazo en la sociedad, lo que genere es una cierta comprensión y una cierta unificación en cuanto a este tipo de movimientos. Luis Alfonso, ¿cuál es su lectura? Bueno, yo creo que indudablemente este es un movimiento que recoge muchas de las experiencias internacionales del momento. También las luchas sociales en el plano internacional están en pleno movimiento, y es lógico. Hay cambios en el accionar de la gente, pero al mismo tiempo hay una reivindicación de la historia. Ahí me llama mucho la atención el desconocimiento de nuestra historia por tantos colegas periodistas al abordar a los líderes de este nuevo movimiento para formularles preguntas, por ejemplo, sobre la Unión Patriótica. Me llama la atención el desconocimiento de la historia. Aquí creo que confluyen las dos cosas: innovaciones, creatividad en el desarrollo, en la marcha, en el movimiento, que recoge las luchas internacionales también que tienen esas innovaciones, pero también un rescate de la historia, porque es que lo nuevo no desconoce la historia, pero se está planteando volver a la filosofía planteada por Bolívar, y la filosofía bolivariana no es propiedad ni de la guerrilla ni de nadie, ni nadie la puede acusar de comunista. Imagínese usted, no es propiedad de nadie. Pero entonces, ¿por qué estigmatizar a un movimiento que reclama como padre del ideario de esta organización social y política a Simón Bolívar? Por Dios, me parece absurdo y un desconocimiento de la historia. Correcto. Y además una manipulación, un maniqueísmo atroz, ¿no? Por el hecho de que organizaciones de diversa índole lo utilizan, entonces es que ustedes también están metidos con esa organización. Y yo creo que indudablemente este movimiento se inscribe en toda esa acción global, en las luchas que están dando en España, que están dando en Francia, que están dando en Estados Unidos y en muchos otros países, con mucha innovación. Ya. Bueno, hay otra inquietud. Como se está hablando, como bien lo decía en su análisis Luis Alfonso, ustedes en la declaratoria que hizo la movilización, que hay que buscar un nuevo modelo de sociedad, y están negando el capitalismo como la apuesta de modelo económico que sustente la construcción social. Podríamos decir que definitivamente este movimiento de manera muy clara sí se está alineando con lo que llamaríamos la nueva izquierda latinoamericana representada en los países del ALBA, ¿o eso no podría afirmarse tan contundentemente, Dani? A mí me parece que sí recoge mucho de la ideología de la izquierda, de la nueva izquierda latinoamericana, pero no se casa, por así decirlo, con esa ideología, porque además esta propuesta viene en construcción desde abajo, desde la base. Entonces sí recoge un ideario, unos principios fundamentales como la ecuanimidad, la gratuidad en la educación, los recursos naturales, la propiedad de los recursos naturales, la propiedad de la expropiación de nuestros recursos por parte nuestra, y en este nuevo ideario también tener en cuenta lo que le adolece, lo que piensan las organizaciones de base, los sindicatos, los desempleados y mucha gente que no está representado en ningún ideario político, pero que tiene sus inquietudes, tiene sus preguntas o tiene sus propuestas en sí, y estas integrarlas en el movimiento. O sea, es una mezcla de las dos. ¿Es el ALBA el horizonte político al que se alinea esta marcha patriótica? Yo creo, José Alberto, que hay que romper con las ataduras que nos plantea la derecha. La derecha se da el lujo de quererle trazar la agenda, de quererle trazar la política, de quererle trazar la línea y la estrategia a las organizaciones políticas y sociales de la izquierda.
Y entonces muchas de estas organizaciones se arredran, se echan hacia atrás, le temen, y para no sentirse estigmatizadas y señaladas, entonces tratan de acomodar su discurso. Yo creo que allí hay una decisión gravísima de falta de personalidad e identidad de las organizaciones que hacen eso, y eso está afectando al Polo, y eso está afectando a Progresistas y al Partido Verde y a todas aquellas organizaciones que tratan de congraciarse con las élites para que no las estigmaticen. Yo creo que es muy valioso lo que está haciendo Marcha Patriótica en defender su identidad. A mí me aterra que desde los medios de comunicación, cuando entrevistan dirigentes de izquierda, les trazan la línea, y es que usted tiene que pensar por este lado, porque si no usted está siendo cómplice de las FARC, por Dios. No, yo creo que hay que romper definitivamente con eso, y eso implica cierto valor civil, pero también implica una decisión política, de decir, no, ustedes tienen una posición decididamente de derecha, nosotros tenemos una posición distinta, y llamamos a que se nos respete esa posición. Si queremos que haya paz en Colombia, si queremos defender el sistema que se denomina democrático, pues respeten nuestras posiciones, porque es que lo estamos haciendo desde la legalidad, lo estamos haciendo desde la puesta en escena de los principios y de los preceptos constitucionales. Y haciendo un poquito de futurismo especulativo, ustedes dos, les pregunto a ambos, ¿son optimistas o son pesimistas con respecto a la reacción de la derecha frente a este tipo de surgimientos? Es decir, ¿temen que pueda venir una oleada de asesinatos, de represiones, de señalamientos que terminen boicoteando la capacidad organizativa de este naciente movimiento? Yo creo que la persecución ya existe. Ya existe desde el punto de vista en cuando se empieza con la estigmatización del movimiento en sí, ya hay una persecución que se puede ver en todo tipo, por querer decirlo, cuando se habla que se financia dentro de la FARC, ya está, este estigma genera dentro de la gente repulsión, porque le está mandando un mensaje en el cual dicen ellos son peligrosos, no están dentro de... Ellos son agentes de las FARC, de la sociedad colombiana. Sí, claro. Además, lo que decía él, también no solo la derecha genera este tipo de rechazo, sino dentro de la misma izquierda últimamente se ha visto que cada uno, por decir, cuando los progresistas hablan de un modelo de izquierda mucho más suavizado, entonces la izquierda mucho más radical se va en contra de ellos mismos. Esto genera que la gente no se vea representada en ellos, porque dice, en última, lo que están buscando ellos es un caudillismo o un afán electoral de cuáles son mejores o cuál cae en el error para yo irle encima y desprestigiarlo. En esto cambia la Marcha Patriótica porque no tiene una cabeza visible o no tiene ese ideario de solo perseguir el ideario político de la izquierda y el afán electoral. Pero yo creo que de todas maneras la propuesta de izquierda con identidad debe defender, poco para complementar lo anterior, debe defender los procesos políticos que se originan y se llevan a cabo en el continente, debe perderle el miedo a hacer esa defensa, porque es que cuando se tiene certeza y conciencia de la razón, yo creo que no hay motivo para temer. Y en segundo lugar, y eso opera también en el plano nacional, porque este movimiento se está proponiendo defender la solución política al conflicto que vive Colombia como única salida para los problemas tan graves que tiene la nación. Pero yo creo que no hay que perder la perspectiva. Hablábamos en principio de la división creadora. Yo creo que finalmente tiene que haber una confluencia, porque es una obligación, una urgencia de la izquierda colombiana. Y tiene que haber una confluencia finalmente, pero más decantada. Fíjese que no se está planteando en este movimiento la preeminencia de cierto liderazgo y de ciertos caudillismos. Yo creo que este es un factor muy importante. La izquierda colombiana necesita de nuevos liderazgos, de gente que viniendo desde las bases sociales, también de su aporte, y esté decantada de viejos vicios que también se dan en la izquierda, porque en la izquierda lamentablemente lo hemos vivido en Bogotá, también hay vicios,
también, y a veces tanto o peores que los que tiene la derecha. Y entonces yo creo que este movimiento también plantea una ruptura frente a ese problema de la corrupción que se vivió en Bogotá. Fíjese usted, es un movimiento refrescante en ese sentido, porque no se puede decir pues que la gente que está al frente de esta nueva organización estuvo metida en ese carrusel que hubo en Bogotá, de modo que desde ese punto de vista, bueno, yo creo que les hago otra pregunta en estos últimos minutos que nos quedan. Juan Manuel Santos ha dicho en varias oportunidades que si con la ley de víctimas él lograra devolverle a los colombianos que han sido expulsados de sus tierras sus títulos de propiedad y la posibilidad de que vuelvan, él consideraría que habría valido la pena su paso por la presidencia. Este tipo de movimientos como el de la Marcha Patriótica no pueden terminar de alguna forma ayudándole, y esto no lo digo porque lo esté juzgando como negativo, sino que lo quiero que ustedes lo ayuden a caracterizar, no puede terminar siéndole útil inclusive a la misma agenda política del gobierno actual en cuanto a que esa ley de víctimas y esa recuperación de tierras necesariamente tiene que estar arropada por movimientos sociales masivos y contundentes, porque de lo contrario es pan de hoy y hambre para mañana. En parte sí, pero vemos que la ley de víctimas no se cumple ni en lo cual está el articulado en sí, ni en lo procedimental. O sea, ¿cuántas hectáreas ha devuelto en sí la ley de víctimas que se prometía como una nueva reforma agraria y como el fin del conflicto podría ser? Porque el conflicto nace como o se genera por el desplazamiento de grandes números. Es el gran temor del conflicto. Sí, es la causa en general del conflicto colombiano. Cuando esta ley no se cumple ni en lo articulado ni en lo procedimental, yo creo que en sí este tipo de movimientos no le son beneficiosos, sino todo lo contrario, le van a ver todo ese tipo de problemáticas que antes ha generado este tipo de inconformidades con la ley y este tipo de inconformidades con las políticas públicas. Yo creo que el gran compromiso del gobierno del presidente Santos es garantizarle a los campesinos, a los labriegos despojados de sus tierras, el regreso a ellas, porque en este momento se ha generado una nueva mafia y se ha reactivado, sigue vigente el paramilitarismo en amplias zonas del país. En nuestro periódico lo estamos denunciando, ¿no? Precisamente uno de nuestros reporteros, Milton Henao, estuvo en la zona del Urabá antioqueño chocuano, en la zona de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó, zonas en las cuales el paramilitarismo sigue reinando con la connivencia de actores estatales. Yo creo que el gran compromiso entonces del gobierno es garantizarles a los despojados que quieren reivindicar en alguna medida esta ley que de suyo es limitada, su regreso a las tierras sin que sean asesinados. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos tenido una conversación muy rica, muy interesante con Denis Ruiz, un joven economista vallecaucano que está participando desde el colectivo Piensa Verde en este surgimiento de un nuevo movimiento político que tanta falta le hace al país en general y no solo a la izquierda en particular. Y hemos estado también con Luis Alfonso Mena, un periodista muy reconocido de la comarca vallecaucana, un hombre independiente que con su pluma aguda y con su voz valiente ha asumido causas muy ingratas y muy mal vistas por cierto tipo de establecimiento periodístico, pero nosotros que lo conocemos de cerca y que sabemos de su papel en la formación de las nuevas generaciones de periodistas, creemos que es valiosísima el punto de vista que él tiene para que los colombianos y las colombianas comencemos a repensar nuestra propia historia. Los invitamos desde este programa a que no seamos simples espectadores, que nos atrevamos a dar el paso de convertirnos en actores en esta nueva realidad del país. Colombia necesita más inclusión social. Colombia es el segundo país más inequitativo de América Latina, después de Haití, y no se compadece que haya tanta riqueza al lado de tanta pobreza. Es necesario entonces que nos hagamos protagonistas de nuestra propia historia. Buenas noches.
Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.